embargo, la figura de Malitzin está ligada a la concepción que tenemos las mujeres y la relación con el poder. Va íntimamente ligada a esa relación de cómo nosotras desde el cuerpo nos relacionamos con la cuestión, con el ente denominado poder, que es completamente distinto al de los hombres durante todas las épocas históricas. ¿Y en qué sentido lo mencionamos? Porque desde una visión hegemónicamente masculina de la historia, y no solamente de la historia, sino también de la ley, que es una parte en la que yo voy a intentar vincular el legado o la representación de Malitzin muchísimos años después, a través de esta parte que llamamos dentro de los constitucionalistas, le llamamos historiar la ley. No es más que hablar de estas representaciones en el ejercicio del derecho que actualmente tenemos. Por supuesto que es el momento idóneo de retomar esta representación, porque siempre que hacemos el ejercicio para hablar sobre historia de mujeres en México o en cualquier aula, les pregunto, 3 mujeres indispensables, en este caso, en la historia de México, en cualquiera de las 3 etapas, en cualquiera perdón por denominar etapas, en cualquiera de estos lapsos que conocemos. Y siempre es muy complejo sumar las 3 o repetimos las mismas que son usualmente Leona, Josefa Ortiz de Domínguez, Carmen Cerdán, pero también esta otra representación que pasa a la hora de hacer historia de mujeres, de la categoría de género, de la raza y por supuesto de la clase social, en la cual se ve completamente atravesada la figura de Malitzin. Esto es sumamente importante porque si no tomamos estos otros 3, 4 elementos en los cuales se atraviesa la construcción histórica de un personaje tan poderoso, que además manejaba una representación que para ese tiempo era casi impensable, que es el poder de la lengua. Y hablando de la lengua a través de este trinomio que me gusta llamarlo, de cuerpo, lengua y territorio. Esta posibilidad de cómo está representada Malitzin a través de esta figura de la lengua es sumamente poderoso e importante. Entonces, retomando en este binomio de nuestras relaciones con el poder, pues por supuesto que posteriormente del siglo XVIII y del siglo XIX, la capacidad de tener la palabra o el ejercicio de este poder completamente distinto al que habían manejado hegemónicamente los hombres hasta ese entonces, pues tenía que ser difuminado y completamente oscurecido. ¿Y cuál es la forma más puntual que durante muchísimos años la historia ha hecho esto a las mujeres? Calumniarlas. Y la calumnia es uno de los delitos que más queda presente en cuanto no solamente en el entorno moral, sino a través de la supuesta neutralidad de la ley, las formas más hostiles de castigo hacia la mujer como cuerpo entero de derechos es a través de la calumnia y es a través de la supuesta sedición. Delitos que por supuesto con el tiempo se fueron difuminando, pero es justo que esta representación de Malitzin nos pueda dar la primera entrada a dialogar sobre las relaciones de poder que hemos tenido históricamente las mujeres, no solamente con el hombre, sino con el mundo en general y lo que esta cosmovisión significaba en ese tiempo. Buenísimo, muchas gracias. ¿Qué opinas tú, Yasnaya, de lo que estamos platicando? Hola, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Les saludo desde la Sierra Norte de Oaxaca, aquí en Ayutla, y bueno, me hubiera encantado poder estar ahí escuchando en vivo, pero bueno, también agradezco la posibilidad de la tecnología que nos permite poder tener este diálogo. Yo creo que tuve 2 encuentros con la figura de Malitzin. Una claramente fue a través de la historia oficial, ¿no? De la historia que nos cuentan y que genera como genera unos lentes, ¿no? Con los que nos cuentan y nos narran un pasado del Estado mexicano. Y después fue justamente hace un tiempo otra vez a través de diferentes encuentros, por ejemplo, con Federico Navarrete y también con bibliografía y justamente a propósito de la conmemoración de los 500 años. Y en este segundo encuentro me di cuenta de lo importante que es la figura de la Malitzin, de lo que fue ella como una mujer de su tiempo, pero también las múltiples lecturas que se han dado de ella para poder desde ahí desarticular muchas ideas en torno de lo sucedido hace 500 años. Y bueno, desde esta historia oficial
se cuenta, se habla de una mujer que fue una traidora, de una mujer que se enamoró y prefirió a un hombre como Cortés. Y creo que ahí está cristalizado precisamente un montón de prejuicios que hay sobre las mujeres indígenas, sobre las mujeres en general, el papel de las mujeres en ese proceso complejo, y que ahí yo quería como hablar de diferenciar tres procesos diferentes, ¿no? que están asociados a esos 500 años. Por un lado, la caída de Tenochtitlan como un hecho puntual, las subsecuentes guerras de conquista y después el establecimiento del orden colonial, ¿no? Y que es necesario diferenciar eso. Y creo que sí, es un momento muy importante porque también la memoria que se guarda de ella en otros espacios que no son los espacios de la historia oficial nos hacen ver a una mujer compleja, una mujer que estaba en unas circunstancias extraordinarias y que tuvo un papel fundamental en lo sucedido hace 500 años y que la única manera en la que podemos llamarla traidora, como se ha llamado históricamente, es pensar que México, el México de ahora, es Tenochtitlan, y eso no es así, ¿no? O sea, esa identificación con el México actual, con una sola de las ciudades de ese momento que era Tenochtitlan, es simplificar demasiado lo que sucedió ahí. Y además la importancia del poder de la palabra y de conocer todas todo el entramado de significados hasta hacerla una de las figuras fundamentales en esos hechos, en todo lo que sucedió hace 500 años, y que por lo menos desde la mirada de los pueblos que desde entonces empiezan, ¿no?, a categorizarse como pueblos indios o como pueblos indígenas, en esos momentos, hay una visión de Malintzin muy, muy distinta a la que nos han contado desde la visión de quienes llegaron, de los españoles, ¿no? Y creo que eso se puede ver perfectamente en cómo se le representa a ella, en el hecho que incluso a ese binomio extraño que se va formando entre Cortés y Malintzin adquiere incluso en varios momentos un protagonismo mucho mayor que Cortés, ¿no? De hecho, que a veces incluso Cortés recibe el nombre, ¿no?, a él le llaman Malinche. Entonces, seguramente la narrativa que construye Cortés, que tiene que ser una narrativa que justifique lo que está haciendo ante el rey, no es para nada justa con lo que otras fuentes nos revelan sobre el papel de esta mujer extraordinaria, que además por los investigadores están de acuerdo en que habla una lengua hermana, por cierto, de mi lengua materna, que es la lengua oluteca, que lamentablemente está a punto de desaparición en estos momentos, su lengua materna, ¿no? Muchas gracias. Y tú, Federico, antes de que ustedes, ya sé que tendrán muchas preguntas, pero para que escuchemos esta tercera voz. Bueno, pues realmente es un gusto estar aquí. Saludo a Yelitza y a Yasnaya desde la lejanía, y a ti, Jesús, y a todo el público que están aquí. Qué maravilla tener un encuentro presencial otra vez y hablar de Malintzin, ¿no? Yo quisiera retomar algunas de las ideas de Yelitza sobre Malintzin, la construcción del poder. O sea, primero hay que recordar que Malintzin era una muchacha, nos lo parece indicar, de entre 15 y 20 años, cuando mucho, en el momento en que conoció a los españoles, que aunque había nacido tal vez en un contexto de élite en Mesoamericana, y por eso hablaba náhuatl y conocía la diplomacia y los modales de la corte, no era, en el momento en que fue regalada a los españoles, era una cautiva. Era una mujer que había sido vendida, que había sido intercambiada, que era objeto de tráfico, como por cierto hay tantas mujeres en el siglo XXI en nuestro país. Entonces creo que esa es una dimensión que no hay que olvidar cuando hablamos de la relevancia para el presente, y que pese a esta situación de marginalidad y de vulnerabilidad extrema, de hecho, pues ella pasó de manos varias veces, los propios españoles se la repartieron junto con las otras 20 cautivas, primero fue con uno, luego con Cortés, supo apoderarse de un poder, literalmente. Supo empoderarse, no sé si la palabra no está de moda y no a todo el mundo le gusta. En primer lugar, cuando se dio el paso adelante y se ofreció como traductora. Nadie la designó, ella fue la que se ofreció como traductora cuando los embajadores mexicas no se podían entender con Cortés, y a partir de ahí fue construyendo un poder que es excepcional. Yo creo que probablemente en Mesoamérica había habido casos similares,
pero digamos que desde entonces no ha habido quizá un personaje femenino de ese origen, en esa condición de marginalidad extrema, que haya logrado acumular el poder, el prestigio y la fama que ha tenido Malintzin. No hay que olvidar que hay un cerro Malintzin y no hay una sola calle Hernán Cortés en este país. No hay que olvidar que en los bailes populares de las danzas de conquista, de los morismas, las ceremonias en que la cultura popular mexicana en las comunidades campesinas e indígenas de todo el país recuerda eso que llamamos conquista, Malintzin es generalmente una reina, a veces es la madre de Moctezuma, a veces es la esposa de Cortés, a veces es una diosa inclusive, sí tiene este carisma fundamental. En el siglo XVI, Malintzin era, y perdonen quizá la analogía un poco burda, era la superestrella de las pinturas de la conquista. O sea, las historias visuales mesoamericanas de la conquista, las que realmente circulaban entre la población, las que pintaron los tlaxcaltecas, los mexicas, que eran pues, los que podían difundirlas. Los españoles pintaban solo para ellos mismos en su círculo cerrado y nunca fueron más del 5% de la población. O sea, el 95% de la población lo que veía era imágenes de Malintzin, más importante que Cortés, y lo que llamaban era a Cortés Malinche, al menos en un primer momento, ¿no? Le daban el nombre de la mujer indígena y ella lo construyó justamente por medio del cuerpo y de la palabra. O sea, del cuerpo porque pues, era una cautiva y tuvo que utilizar su cuerpo sexualmente como acompañante. Hemos construido toda esta leyenda romántica de Cortés y Malintzin, pero creo que esa no hace más que subordinarla a Cortés y convertir a Cortés en el típico macho ingrato que la deja atrás y que la tira a la basura, la convierte en un ser desechable, y creo que para nada es eso Malintzin si vemos su historia, pero sí utilizó su cuerpo, sí utilizó su sexualidad para ejercer un poder sobre Cortés. En mis investigaciones yo lo que propongo es que ella ejercía el poder de controlar o desatar la violencia de Cortés y de los españoles. Justamente uno de los poderes sexuales femeninos en Mesoamérica eran las fuerzas frías que atenuaban las fuerzas calientes agresivas que eran más abundantes en los varones. Entonces, por ejemplo, cuando iba a haber una batalla, los varones tenían que guardar abstinencia sexual para no perder su fuerza viril y su fuerza agresiva. Y Malintzin, como concubina de Cortés a ojos mesoamericanos, muy probablemente tuviera el poder de controlar la fuerza masculina, viril y agresiva de Cortés. Entonces, digamos que en términos de nuestra visión androcéntrica y romántica, la relación siempre domina a Cortés como el hombre blanco, pero en términos mesoamericanos era muy probable que fuera la mujer indígena la que dominaba por su poder corporal. Y por otro lado, el otro instrumento que utilizó fue la palabra. Y sabemos que Malintzin tradujo todas las conversaciones de Cortés, todas y cada una, con aliados, con enemigos, con los tlaxcaltecas, con Moctezuma, con todos. Sabemos que Cortés hablaba, pero Cortés no sabía cómo Malintzin traducía, porque no hablaba náhuatl, y tampoco sabía lo que le respondían los gobernantes indígenas a Malintzin. Solo sabía lo que Malintzin le decía otra vez en español. De las 4 pasos de la traducción, Malintzin controlaba la mitad, y era la única que podía entender la conversación en náhuatl y en español. Ni Cortés podía entender el náhuatl, ni los gobernantes indígenas podían entender el español. La única persona que estaba a cargo de la traducción y que entendía la cadena comunicativa completa era Malintzin. Claro que Cortés escribió un libro en que todo el tiempo da por sentado que los indígenas le entendían. Pero bueno, era hombre, en primer lugar, y en segundo lugar, pues eso era el libro que le convenía escribir para los españoles. Y los españoles, y todos nosotros nos lo hemos creído porque nos es conveniente creer que lo que Cortés dijo es lo que los indígenas entendieron, porque en eso se basó el régimen colonial, porque en eso se basa la idea misma de la conquista de México, de que los españoles conquistaron México, de que Hernán Cortés era el capitán. Pero no lo sabemos, la única que lo sabía era Malintzin, y ese es su poder. Lo que Malintzin le dijo a los gobernantes mesoamericanos no es necesariamente lo que Cortés decía, es una interpretación mesoamericana de eso que decía Cortés. Y eso fue lo que permitió lo que llamamos conquista. Y ese es el inmenso poder de Malintzin. Por eso los indígenas llamaban Malinche a Cortés, porque la que hablaba por él, su rostro era una mujer mesoamericana, una esclava, que eso sí, vestía los huipiles más espléndidos, porque sabemos que sí se hizo de un ajuar riquísimo, que fue también parte de su construcción como un personaje con poder. También la manera de vestirse, de asumir
las formas de vestir y de comportarse de las mujeres con poder, siendo una esclava, siendo inclusive una awiani, ¿no? Una alegradora, una mujer encargada de dar servicios sexuales, adquirió ese poder precisamente por medio de su propia iniciativa, de la utilización de su cuerpo y de la utilización de la palabra. Entonces creo que sí es más que pertinente hablar de esos temas en el siglo XXI. Le platicaba en la pausa, Federico, que hay un argumento bien interesante antes del estallido de 1910 de la Revolución Mexicana. Este club liberal Hijas de Cuauhtémoc, fundado por Dolores Jiménez y Muro, realizan un mitin, una manifestación justo en la glorieta donde estaba el monumento a Colón, bueno, donde quitaron. Esto previo a la celebración de las fiestas patrias de Porfirio Díaz en 1910. Entonces un grupo de mujeres, entre ellas Juana Belén, Elisa Acuña, Isabel Arvide y otras compañeras pertenecientes a ese grupo de movimiento de las mujeres organizadas, tomaron ese monumento y ahí emitieron un discurso importante en el que decían que ya era momento de que las facultades de las mujeres estuvieran relegadas exclusivamente al hogar, que querían tener la posibilidad de tener una vida pública, política y activa. Esto obviamente les causó una represión porque para el gobierno dictatorial de Díaz era un escarnio, una afrenta que previo a esto sucedió el 11 de septiembre, 3 días antes del 15, que era la fecha en la cual se iba a realizar pues los grandes festejos de los 100 años de la independencia, y pues la mayoría de ellas fue a dar a la cárcel. Distintos diarios como el diario El Hogar, Filomeno Mata, publican y dicen que bueno, todas estas mujeres fueron a prisión por causas de sedición y perturbación a funcionarios públicos. Y fue ahí, es un momento muy crucial para la conformación de movimiento de mujeres previo a 1900, digamos de 1900 a 1910, en el cual se organizan en estas pequeñas células porque ya estaban en esta exigencia de derechos y de visibilizar su trabajo. Para mí me pareció una cosa muy simbólica esta pregunta sobre si es la posibilidad de colocar ahí la figura de Malitzin en lugar de la de Cristóbal Colón, porque me remite justo a este pasaje histórico y que además siempre he considerado que la historia de las mujeres las vincula por las mismas causas siempre, y hablábamos desde Malitzin hasta Leona Vicario, que la cité anteriormente, y ahora Dolores Jiménez y Muro, que dicho está de paso, ella es la redactora del prólogo del Plan de Ayala, un documento muy poderoso sobre la tenencia de la tierra, pero además de un documento que fue primordial en ese tiempo, que fue el Plan de Tacubaya de marzo de 1911, que retomó las consignas que ella emitió en ese mitin del movimiento sobre la supresión de las municipalidades, la independencia y el reparto agrario también a mujeres y a hombres. En esos 15 puntos del Plan de Tacubaya, que es un documento que retoma y que bastantes historiadores también han llegado a la conclusión que tiene fuente, es una gran fuente de lo que después fue el Plan de Ayala, publicado hasta el 28 de noviembre de 1911, pues retoman esto que hemos venido hablando sobre la tenencia de la tierra. Y para mí hablar de personajes como Malitzin, como Dolores Jiménez y Muro, en esta correlación que hay histórica, geográfica, temporal e intergeneracional entre las mujeres de la historia, de aquellas que son visibles, aquellas que podemos pronunciar, justo son estas causas que van muy ligadas a la autonomía, y a una autonomía no desde la relación con el poder, sino con la relación con nuestros cuerpos. Y eso me pareció como un guiño bien interesante a esta consulta que nos están haciendo ahorita, porque es retomar también un poquito esa fuerza política de estas mujeres, de estas ancestras que me gusta llamarlas, organizadas, y que estoy plenamente segura que si hace en ese tiempo de 1910 ya supieran que ahora iba a haber en ese lugar un monumento que resignificara la figura histórica de Malitzin, pues estarían muchísimo más contentas de haber elegido ese lugar para hacer un mitin. Yasnaya.
Bueno, yo no podría estar en mayor acuerdo, o sea, me parece muy bien porque creo que hay un asunto de, bueno, hubo una colonización y una explotación del territorio, o sea, esos países de primer mundo y sus estados de bienestar están construidos sobre la explotación de estos territorios, entonces siguen recordando esa colonización del territorio sembrando esos monumentos. Y entonces tienen un peso simbólico tan fuerte que cuando hay movilizaciones, como pasó en 1992 en los otros 500 años, lo primero que se hace, y se ha visto en Estados Unidos, ahora con las escuelas residenciales en Canadá, es que se va y se quita. Es como esto, o sea, con este objeto que pones ahí como monumento me estás recordando y actualizando simbólicamente. Luego dicen, pero no importa. Bueno, si no importara, no generaría esta de ¿por qué lo quitan? ¿No? O sea, es importante. Entonces, nos actualizan la colonización simbólica por medio de la colocación de ese tipo de monumentos. Sin embargo, aquí quisiera apuntar otra cosa. Poner monumentos que además tienen, digamos, de algún modo intentan reproducir el cuerpo y la cara de un personaje es de una tradición profundamente occidental, ¿no? Hay una novela muy buena que habla de eso, Orhan Pamuk, sobre la representación del cuerpo. Entonces yo pienso, bueno, está bien, o sea, pongamos ahí un monumento a Malintzin, pero ¿qué otras maneras de recordar y rememorar tenemos que no sean las del opresor? O sea, porque de algún modo, pues sí, vamos a tomar la arma del opresor, que es el monumento, resemantizarlo, cambiarlo por otra mujer, pero al final esa es su manera de recordar. Y nosotros tenemos otros modos de rememorar y recordar, que no es colocar copias en piedra de cuerpos humanos a los que les atribuimos. Bueno, qué interesante es este debate, porque también tendríamos que pensar no solo otras formas, sino también quién haría un monumento así, una escultora indígena, una forma de escultura completamente distinta que no sea una escultura basada en los cánones occidentales, y muchas otras preguntas. Tenemos ya muy pocos minutos para nuestra consulta popular, pero si quieres un minutito. Un minutito. Ajá. Con todo gusto. Pues a mí me parece que durante 500 años la mirada que hemos tenido sobre eso que se llamó América ha sido la mirada de la cultura occidental, ha sido la mirada de los hombres blancos, ha sido la mirada de la tradición católica, y que no se trata de negarla, pero esos 500 años no son solo eso. Han sido 500 años en que los pueblos indígenas han sobrevivido, se han adaptado, han resistido, en que las mujeres indígenas han enfrentado violencias, marginaciones, pero también han luchado, han reivindicado, y la sociedad mexicana del siglo XXI no es solo producto de lo que hicieron los hombres blancos, de lo que hizo Cortés, de lo que hizo Colón, y creo que es momento, 500 años después, de que veamos esas otras miradas y de que reconozcamos esas otras voces que siempre han estado ahí, pero han sido acalladas. Por eso me parece que un monumento diferente a unos personajes diferentes es una manera de imaginar un México diferente también. Bueno, primero debemos entender que esto realmente es un continuum, así lo hemos manejado recientemente, un continuum de las guerras mesoamericanas. Esta posición que se había dado de que la llegada de los hispanos marcaba el cambio, no necesariamente, porque en realidad, es decir, el Imperio Mexica había estado tratando de mantener un control de todas las sociedades indígenas que tenía en términos de la tributación. Y desde esa perspectiva, parte del control implicaba, por ejemplo, sofocar constantes rebeliones, precisamente para evitar lo que al final pasó, una suerte de macro rebelión indígena en la que de alguna manera los hispanos se van a insertar. Entonces, el factor determinante entonces no fueron los españoles. No la superioridad, esta historia que conocemos de la superioridad de los españoles que llegaron con sus caballos. No, definitivamente no, porque cuando hablamos del número de efectivos indígenas, es decir, el conjunto de tropas que participaron en la operatividad de este conflicto,
fueron prácticamente un 99% de indígenas contra indígenas, lo que implica que las formas de combate, planteamientos tácticos, etcétera, fueron más bien indígenas, con un 1% de cerca de 900 hispanos, que evidentemente la tecnología, a ver, sí era más avanzada, evidentemente, ¿no?, en muchos aspectos, pero en el momento en que ubicamos a 900 hispanos por mayor tecnología que tuvieran, se cancela esta operatividad a la hora de los combates. Entonces, desde el punto de vista militar, bueno, son muchos elementos, ¿no? Vemos que sin duda los mexicas van a ser rebasados en el número de efectivos, ya que evidentemente el conjunto de indígenas que participaron en ello fue muy superior, y también pensando que por sí misma la Triple Alianza ya no existía, se fue desmoronando, es decir, el número de tropas normalmente era de 20,000 efectivos, cuando los mexicas, solo los mexicas participaban en combates normales, sumado a los otros 20,000 que pudiera integrar la Triple Alianza. Cuando hablamos de la Triple Alianza, doctor, ¿de qué estamos hablando para los que nos están escuchando? Sí, bueno, sabemos que hubo una alianza entre Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan, desde que se funda la etapa imperial en 1427-28, y empieza este proceso de expansión llamado efectivamente la etapa imperial. Pero cuando se da el asalto a Tenochtitlan, esta Triple Alianza es inexistente. Entonces la misma gente de Tlacopan y Texcoco, a ver, vamos a entrar aquí en el debate, pero si hablamos de traidores, esos serían los verdaderos traidores, ¿no? ¿Quiénes serían los verdaderos Texcoco traidores? y Tlacopan, porque precisamente… No los tlaxcaltecas. No los tlaxcaltecas. ¿Y por qué han tenido la fama y la historia de traidores los tlaxcaltecas? Bueno, porque… no, evidentemente porque Tlaxcala fue uno de los principales actores que se van a aliar con los hispanos, pero no fueron los únicos, ¿no? Entonces, constantemente Cortés en su obra, que obviamente busca ciertos objetivos, pues a cada rato menciona a los tlaxcaltecas, ¿no?, que lo están apoyando, pero en realidad fueron muchos más grupos. Pero entonces, pensando en ese sentido, para este momento los mexicas ya no contaban con el apoyo militar de las tropas texcocanas y de la gente de Tlacopan, y que sumado a ello, que ya la doctora seguramente abundará en esto, muchos de los que llamamos los combatientes, porque esto hay que tomarlo muy en cuenta, durante el proceso del asalto tenemos combatientes, o sea, la gente que está entrenada, capacitada para el combate, y los no combatientes, que es el otro grupo, pues de niños, mujeres, ancianos, impedidos y demás. Pero para este momento también ya estaban diezmados por el hambre, la sed, las hambrunas, y los mismos combatientes también ya estaban diezmados. Entonces, todos estos factores se van a sumar para que militarmente los mexicas, desde mi opinión, sí hicieron una defensa importante, eso sí es importante decirlo. Obviamente no efectiva porque al final cayeron, pero son muchos los factores relacionados. Hablamos de un imperio militar. Usted escribe o ha escrito en varios de sus ensayos que los mexicas contaban con niveles muy altos de inteligencia militar, de logística, de estrategia. Eran, o sea, la actividad fundamental de la vida de los mexicas y del imperio mexica era la actividad bélica. Era un imperio en donde la guerra era parte de su vida y de su religión. Y sin embargo, fueron derrotados. ¿Qué lección histórica podemos abrevar de esto que fue la caída de Tenochtitlán en esos términos? Sí, creo que es una muy buena pregunta. En efecto, se ha estado proponiendo en algunos documentos, recientemente en lo que se publica en Noticonquista de la UNAM, que en efecto los mexicas eran una sociedad militarista, entendiendo esto como una sociedad que constantemente, sobre todo viniendo desde el Estado mexica promovía entre su gente que la actividad bélica era el principio y fin último de su vida, ¿no? Independiente de que hay que aclarar algo, y esto también lo he propuesto en algunos textos, el ejército mexica, y realmente en Mesoamérica nunca hubo un ejército profesional, entendiéndolo como que solo únicamente se dedicaran a ello, ya que la mayoría de los macehualtin, o sea, la gente del pueblo, participaban
participaba o su vida económica era la agricultura, los oficios y a ello le sumamos la actividad bélica. Es decir, el Estado mexica, aunque promovía esto que estás efectivamente comentando, no mantenía, salvo a las élites, a los pipiltin, no mantenía constantemente a la gente con la actividad bélica en términos económicos. Pero bueno, independiente de ello, el mexica prácticamente desde su nacimiento, durante el entrenamiento, en la educación, todo el tiempo estaba presente la actividad bélica en las manifestaciones plásticas, en los poemas. Es decir, como bien comentas, vivían prácticamente para la guerra. Y lo decimos porque al final la guerra no es solo el enfrentamiento físico, el combate como tal, sino también hay una cuestión ideológica, emocional, en el que desde el punto de vista de la moderna historia militar, lo que llamamos el rostro de la batalla, incluye también la gente que puede tener tristeza, miedo y demás. Entonces los mexicas estaban entrenados también para este tipo de aspectos, ¿no? No olvidemos que el corte de suministros a Tenochtitlan implicó pues hambre y demás. Entonces las fuentes nos dicen que a los jóvenes telpochtli los entrenaban, por ejemplo, a dormir y comer mal, precisamente para esto. Entonces el asalto a Tenochtitlan es prácticamente la máxima prueba que van a recibir los mexicas de ese entrenamiento con esta ideología que llamamos militarista, ¿no? ¿Qué papel juegan las epidemias y las pandemias en estos procesos de caída de un imperio? Juegan muchísimo, porque normalmente se nos olvida que a donde va el hombre no nada más lleva su cultura, sus ideologías, sino que también lleva su biología. Y con la biología incluye todo ese bioma de microorganismos que tanto lo enferman como le ayudan. En el caso específico de la conquista o este continuum mesoamericano, jugó un papel muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque en cuanto se da el primer contacto, no aquí en Tenochtitlan, entre Moctezuma y Cortés, sino desde las costas de Yucatán, de la península yucateca, empiezan a interactuar. Con Joaquín Aguilar. Exactamente. Empiezan a interactuar los primeros microorganismos, todos esos microorganismos que históricamente habían convivido con las poblaciones ibéricas desde sus primeras formaciones, al igual que los microorganismos que convivieron con las poblaciones mesoamericanas desde que se asentaron en el país, bueno, lo que actualmente es México. ¿Qué es lo que va a pasar o lo que se interpreta desde el punto de vista biológico, epidemiológico, cuando se da este supuesto contacto o esta interacción mejor entre grupos humanos que empiezan a intercambiar elementos culturales, pero también elementos biológicos, de qué se enferman, qué es lo que comen, cómo se tratan de curar? Y es una verdadera maravilla. Lo vemos como el máximo exponente cuando se presenta la epidemia de viruela en 1520 en Tenochtitlan y en las zonas aledañas. Como lo decía el doctor, no es nada más México-Tenochtitlan, sino también las otras tribus, los otros poblados que también se enferman, que también conviven, que también interactúan con estos nuevos integrantes. ¿Por qué nuevos? Porque se están integrando al paisaje, porque les están dando una resignificación biológica. Es bastante curioso porque cuando queremos estudiar las enfermedades, tenemos que estudiar o tenemos que tratar de entender qué significaba el otro, en este caso el español, para el indígena, para el mexica, para los texcoqueños, para los tlaxcaltecas incluso. Y es bastante interesante porque entonces entendemos también cómo se expresaban las enfermedades. Hablamos normalmente de la epidemia de viruela como una de las grandes catástrofes y además uno de los factores yo estoy en contra de decir el factor principal de que se haya dado la derrota, no, es uno de los factores realmente que propició la conquista, la derrota. Pero es más interesante aún conocer el cómo se fue dando la interacción entre ibéricos y mexicas cuando se empiezan a ver las bubas o cuando se empiezan a ver este salpullido que se inflama, que se llena de pus, que explota y que de repente se pone negro y que además le llena todo el cuerpo y que incluso los deja ciegos porque le sale hasta en el glóbulo ocular, ¿no? Y es bastante curioso porque las crónicas nos mencionan hasta las partes pudulentas o las partes púdicas, es decir, genitales, están explotados de todas estas ronchas típicas de la viruela. Y es fascinante, ¿por qué?
porque vemos en bastantes crónicas que quienes hacen el diagnóstico de la enfermedad son los españoles. La viruela es una enfermedad que ellos convivieron desde el siglo XI de nuestra era, la conocen perfectamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la llevan los árabes a la península ibérica. Y es bastante curioso porque encontramos en los primeros interacciones o en los primeros registros de interacción ibérico-mexica que los ibéricos les decían a los mexicas: no usen el temazcal porque si no van a explotar los granos, van a diseminar la enfermedad, se van a contagiar, pero eso sí, pónganse polvo de haba. ¿Polvo de? De haba. Haba. El indígena que iba a saber que era la haba. El haba viene de Arabia. Exactamente. El haba, las habas verdes, no sé si han probado unas verdolagas con habas en salsa verde con puerco, una verdadera delicia, pero las habas al fin y al cabo es un producto de alimenticio biológico que llega con los ibéricos. Aquí no se conocía el haba. ¿Y qué es lo que se hace? Se pone a secar, se pulveriza y se pone en la piel de las personas que tengan ronchas. Así y es. esto, ¿qué es lo que hace? Seca la roncha y evita que haya deformidades o que incluso reviente y que la persona no tenga tantas alteraciones. Entonces vemos esta interacción de elementos culturales en cuanto a la explicación de los procesos biológicos, pero también la interacción de los mismos procesos biológicos en los microorganismos que van enfermando tanto a los mexicas o en sí a los indígenas mesoamericanos como a los ibéricos. Porque, por ejemplo, hablamos a muy grandes rasgos de la viruela, pero ¿de qué se enfermaba la población ibérica? La población ibérica se enfermaba desde hambre, porque se considera también una enfermedad, sí, hasta las crónicas nos señalan de las velas blancuzcas sanguinolentas. Realmente es lastimoso tratarse de imaginar a un ibérico que está avanzando desde Cozumel hasta Tenochtitlan, si no es que muere en medio del camino, que cada vez que va al baño a excretar está sacando lombrices con sangre. Claro. Entonces es bastante severo, ¿no? Si no es que de repente se para y está haciendo excremento amarillo con moco, una amibiasis que es bastante común en el continente y específicamente en el país, ¿no? Así es. Entonces es una interacción mutua entre microorganismos biológicos que enferman y que sí es un factor clave, la verdad sí lo llega a ser, porque como lo decía el doctor, cuando nosotros estamos hablando de estos procesos de interacción, también tenemos que conocer o tenemos que considerar el factor psicológico. Una población, en el caso de los mexicas y en sí de los indígenas mesoamericanos, que no logra explicarse o no le logra dar un lugar dentro de su explicación del mundo a estos extranjeros que tienen rasgos físicos diferentes, que son barbones, que son rubios, que tienen ojos azules, que son más altos, que traen animales completamente distintos a lo que ellos siempre han visto. Así es. Y también por el otro lado, el hombre ibérico tratándose de imaginar a estas personas de piel morena, de cabello lacio, con una corporeidad en sí, con un cuerpo bastante desarrollado en cuanto a musculatura, por toda la actividad física y bélica que llevaban a cabo. Y que esto al mismo tiempo los lleva a tratarse de explicar, bueno, ¿por qué me están saliendo estas velas, es decir, lombrices, al momento de defecar, ¿no? O ¿por qué estoy haciendo excremento amarillo? O incluso, ¿por qué me estoy llenando de granos? ¿Por qué me está castigando mi Dios por no haber repelido, por no haber guerreado y matado al extranjero que realmente no sé quién es? Exacto. Es un factor psicológico junto con el biológico cuando queremos entender realmente cuál fue el rol de las enfermedades en la presencia o en la interacción de las guerras y de las conquistas o de continuum mesoamericano. ¿Hay algún cálculo reciente de cuántas personas pudieron haber muerto por la viruela y luego por las otras epidemias? Se calcula aproximadamente que fallecieron entre 2.5 millones y 3 millones. ¿2.5 millones? Nada más por la viruela. Este 13 de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional continúa su modernización para afrontar los nuevos retos de la vida nacional, creando la Comandancia del Ejército. Este cambio histórico permite la reestructuración de sus organismos administrativos para ser más eficiente y transparente, la operación y funcionamiento de la Fuerza Armada de Tierra en el cumplimiento de las misiones de defensa exterior, seguridad interior y Plan DN3E, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran Fuerza de México. Gobierno de México.
Hoy, en Aunque Usted No Lo Vea, vamos a platicar sobre la reforma electoral que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que es importante que lo podamos debatir y lo podamos analizar, porque eso es justamente lo que vamos a decidir como ciudadanos en el futuro: qué democracia queremos construir y qué democracia queremos, o si estamos a gusto con esta democracia de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Y para esto va a estar con nosotros Carolina Hernández, Violeta Vázquez, y también va a estar con nosotros Jorge Naredo y Fabricio Mejía. Los esperamos a las 10 de la noche por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. La vacuna contra la COVID-19 es para todas y todos. Cuando llegue tu momento, regístrate en mivacuna.salud.gov.mx. Ten a la mano tu CURP, un correo electrónico y un número telefónico. Verifica tus datos e indica dónde resides. Si no cuentas con internet o teléfono, una persona servidora pública te buscará para ayudarte. Recuerda, la vacuna es segura, eficaz, gratuita y voluntaria. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Durante muchos años nos han vendido la idea de que los mexicas, bueno, que somos herederos, los mexicanos somos herederos solo únicamente de los mexicas, con una posición muy centralista, efectivamente. A ver, no olvidemos que al final el nombre de México viene de ahí, de Meshi, que el segundo nombre o desconocido nombre de Huitzilopochtli, como los protegidos de Meshi, y de ahí viene mexica, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí entender que los mexicas no es cierto que son el parangón de Mesoamérica. Lo último, tampoco es cierto que son una combinación de todas las sociedades mesoamericanas. El punto clave está en que sí, sabemos mucho de ellos, al igual que de los mayas, sabemos mucho de ellos efectivamente por las crónicas, ¿no? Exacto. Y bueno, gracias a eso es que cada que tenemos algún detalle interesante de gastronomía prehispánica o vida cotidiana, etcétera, es gracias a las fuentes y a otras informaciones del tipo arqueológico, bioarqueológico, etcétera. Pero en ese sentido, sí, el centralismo de ver solo a lo mexica y que nosotros somos herederos de los mexicas, incluso sería, bueno, es equivocado, porque ¿dónde quedan todos los demás sociedades, ¿no? Así es. Y no solamente contemporáneas, sino hacia el pasado, ¿no? Entonces, debemos ver una visión más homogénea de Mesoamérica, y por eso también hemos propuesto que para entender la conquista, porque le tenemos que seguir llamando así, ¿no? Aunque sea complicado, sí tenemos que tener una formación más clara de estudios mesoamericanos, porque como acabo de decir, no es un parteaguas la llegada de Cortés, sino en realidad es todo un continuo cultural, histórico, ideológico, etcétera, de Mesoamérica. O sea, la mal llamada conquista de México en realidad es parte de la historia de Mesoamérica. Por lo tanto, hay que ser mesoamericanista para entenderla. Hubo una revolución. ¿Una revolución? Sí, por supuesto. Una revolución de las sociedades, incluyendo la española. Porque no hay que dejar de lado que el pequeño grupo de españoles que llegó a México se transformó moralmente y legalmente. El hecho de que Hernán Cortés haya discrepado con Diego Velázquez de Cuellar, el gobernador de Cuba, que era la ley de la monarquía de la corona, ya está hablando de una transformación de los españoles en tierra mexicana, nuestro territorio, Mesoamérica, vamos a decir, para la época. Pero yo creo que hay que considerar muchas cosas antes
de entrar a discutir sobre la trifulca de la caída de la Ciudad de México Tenochtitlan. Y esos antecedentes yo creo que son sumamente importantes. Uno, tenemos que quitar los velos ideológicos que hay alrededor de esos eventos que preocupan tanto y le interesan tanto a toda la ciudadanía mexicana, que es la historia prehispánica y la conquista. Y esos velos hay que empezar quitándolos pensando que las sociedades prehispánicas, las sociedades indígenas, no eran superiores al resto de las sociedades del mundo. Era un pueblo igual que todos los pueblos de la antigüedad. Y en segundo lugar hay que considerar una cosa. Los grupos indígenas del continente americano vivieron por lo menos 12 milenios aislados. El continente era una isla prácticamente. Así es. Esto quiere decir que no había ninguna relación ni tecnológica, ni militar, ni comercial, ni intelectual con otras culturas. Entonces hay un desfase temporal, absolutamente, hay una desigualdad temporal, hay una desigualdad sobre las cuestiones sociales respecto del mundo occidental y respecto del mundo mesoamericano. Son dos grandes civilizaciones, Occidente y Mesoamérica, que se traban en una situación única en la historia del mundo, una situación de desigualdad absoluta. La cultura indígena era incomprensible para la cultura occidental y viceversa también. Es decir, si los indígenas nunca fantasearon con la idea de que existían otros pueblos fue más allá del océano, tampoco los españoles fantasearon con eso hasta que apareció Cristóbal Colón. A partir de 1519 observemos dos cosas importantes. Una, los mayas reaccionaron violentamente contra los españoles. Los demás no. Así es. Salvo Tlaxcala, con Xicoténcatl el Mozo, que traía ya problemas políticos en la llamada República Tlaxcalteca. No era república, quién sabe qué era, pero así la calificaron algunos españoles. Y otra cosa importantísima que no podemos dejar de pasar es que la historia prehispánica y la historia de la conquista está narrada por los españoles y, cuando mucho, por indígenas de la alta sociedad indígena conversa al cristianismo. Exactamente. Hay momentos en que, por ejemplo, un gran historiador como Tesosomo dice, y nos venían persiguiendo los enemigos. Los enemigos eran los indígenas, y él era un indígena. El grado de conversión ya que tenía, el grado casi como la conversión de los judíos a los españoles por orden de Isabel la Católica después de 1492, cuando expulsan a los moros y a los judíos de España. Entonces, es una historia narrada no por los protagonistas locales, sino por los extranjeros. Y eso es un factor extremadamente importante. Pues si a mí me piden que cuente mi historia, no voy a contar mis aberraciones, sino voy a decir otras cosas. ¿Ha habido una recuperación de textos o investigaciones nuevas que permitan ya no depender solamente de la visión de los vencedores? Yo creo que sí. Hay un esfuerzo en México y en el extranjero también, sobre todo últimamente los ingleses y los norteamericanos, tratando de ver el asunto de otra manera. Y la construcción de lo que sería el análisis de lo que sería la historia oficial, ¿no? La historia oficial es un asunto muy interesante.
porque perdura hasta la fecha. Y precisamente la investigación está luchando contra esa historia oficial, tratando de aproximarse un poco más a la verdad de los hechos, a lo que pudo haber sido la verdad. El concepto de vencedor, de vencido, que venimos precisamente a cuestionar, no se trató de algo monolítico durante todo el proceso de llamada conquista de México, sino que tenemos que atender en primer lugar a todos sus matices, a toda la heterogeneidad, sobre todo de actores sociales y procesos que se dieron en él. Entonces yo quería iniciar poniendo sobre la mesa tres, por así decirlo, creo que dicotomías muy fuertes que se han ido forjando en época histórica y que han desafortunadamente cristalizado y que todavía venimos arrastrando pues en nuestro presente. La primera de ellas tiene que ver con lo que también se comentaba hace un momento de que en el siglo XIX y siglo XX fue cuando se forjó realmente esta idea de la mano del nacionalismo de que los indígenas fueron vencidos, pero fueron vencidos los indígenas contemporáneos, por así decirlo, mientras que se veía el pasado prehispánico como un pues elemento glorioso de la historia, las ruinas arqueológicas, las pues diversas campañas que comenzaron, ¿no? Desde finales, bueno, diferentes momentos, pero ya en el siglo XX cobraron mucho más protagonismo. Han sido reclamo también turístico, identitario de México. Entonces, esta primera dicotomía muy fuerte que creo que se ha ido forjando precisamente de la mano de la visión de los vencidos es la de un pasado glorioso indígena y unos indígenas vencidos que fueron los que vivieron en este gran periodo de 3 siglos que denominamos colonial, al cual también debemos hacer sus críticas a este concepto, pero no es el tema que nos ocupa hoy día. Y bueno, creo que es una dicotomía muy fuerte que, como decía, venimos arrastrando y que no creo que esté del todo erradicada. Una segunda dicotomía o binarismo que yo encuentro también muy presente, incluso en los debates contemporáneos, es pensar en el contexto indígena en 1521 como algo homogéneo. Y eso, por supuestísimo, el análisis histórico contemporáneo, incluso un poco pasado, nos ha demostrado que no estamos más lejos de la realidad, o sea, estamos muy lejos de esa realidad, de pensar que el contexto indígena en 1519 era totalmente homogéneo. No tenemos que eludir ni olvidar pues, que la conquista o este proceso llamado conquista fue realizado también por indígenas aliados. Y precisamente en los últimos tiempos, y sobre todo al hilo de estas conmemoraciones, se ha ido poniendo sobre la mesa el protagonismo de ciertos grupos indígenas en estos procesos de sometimiento de otros pueblos. Acá donde nos encontramos, en la Cuenca de México, existían, por supuestísimo, rivalidades, sometimientos. La Triple Alianza también tenía sus jerarquías, por supuesto. Y esa historia por ejemplo, estoy pensando en el pueblo tlaxcalteca, que también escribieron y cuyas fuentes, pues afortunadamente ya se llevan un tiempo trabajando con mucho rigor, nos hace que tengamos que poner sobre la mesa que también hubo indígenas que fueron conquistadores. Ese es un tema sobre el que todos estos meses que venimos dialogando también pues ha sido un punto fuerte de los debates, y a veces puede incluso ser un poco fuerte, ¿no? Y contrastante, ¿no? Escuchar que en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, hubo indígenas que se aliaron con las huestes españolas y que contribuyeron a las conquistas en plural. Y por último, y un poquito de la mano de esta última idea, para terminar mi intervención, quería hacer énfasis en una tercera dicotomía. Incluso no todos los indígenas, entre comillas, vencidos en este proceso histórico,
fueron iguales, por así decirlo. Hubo élites que luego obtuvieron el estatus de señores naturales primero, posteriormente caciques, que supieron conservar sus privilegios, fueron los intermediarios, por así decirlo, ideales entre las autoridades españolas y el resto de los pueblos, y que tampoco podemos encajonar de manera tan gratuita y tan simplista del lado de los vencidos, porque supieron ejercer toda esta serie de privilegios, y muchos, lo vemos muy bien en el estado de Oaxaca, muchos cacicazgos sobrevivieron incluso al periodo de la independencia y se extinguieron poquito después. Y estamos hablando de caciques indígenas que eran enormes terratenientes. Un punto de partida es preguntarnos qué es lo indígena. Es algo muy complejo, no lo podemos resolver ni muchísimo menos en estos minutos, pero sin duda con toda su profundidad histórica es un concepto que nace por oposición. En el siglo XVI nace por oposición a lo español. Y luego se van añadiendo, con el avance de las décadas y los siglos, en época colonial se van añadiendo otras categorías, pero creo que esto es un poco la esencia. Y vinculándolo con el concepto que nos regaló Guillermo Bonfil para pensar y repensar en todas estas cuestiones, sin duda, creo que los diversos procesos, por otro lado, muy complejos que se vivieron durante el siglo XIX, comienzos del siglo XX, de eliminación de estos privilegios corporativos de los que habían gozado los pueblos de indios, de los que hablábamos también hace un momento, fueron el inicio, ¿no?, de ciertas dinámicas que hoy día pues vemos de manera muy evidente en muchos lugares del territorio mexicano. Hablamos de situaciones de despojo territorial. Al eliminar los privilegios, por así decirlo, corporativos, se abre la puerta a otro proceso muy complejo y que tiene pues muchos momentos históricos, pero que es la privatización de tierras, que en su momento pues tuvieron la categoría también compleja de comunales, y como digo, esta serie de procesos se dieron a partir de ciertos momentos del siglo XIX. Nada más para cerrar mi participación, quiero poner un ejemplo precisamente del contexto oaxaqueño, y sirve para desmitificar también una parte de la historia indígena. Los indígenas coloniales como desposeídos, ¿no? El avance de la propiedad española, que pareciera en el imaginario como que avanza inexorablemente, en ciertas partes del estado de Oaxaca vemos cómo los pueblos indígenas, los pueblos de indios, supieron retener a partir de diversos mecanismos buena parte de sus tierras y de sus beneficios de arrendamiento de tierras, incluso españoles, como beneficios de sus cajas de comunidad. Entonces estamos hablando de pueblos indígenas en época colonial, lo opuesto a desposeídos en materia de tierras. Pero con todos estos procesos ya decimonónicos la situación empieza a cambiar. Es un panorama muy complejo y la cuestión agraria en México es un tema sensible hoy día, y que pues tiene abiertos muchos focos rojos también de problemas agrarios, pero efectivamente, el punto de inflexión lo tenemos que ver en esta serie de políticas de la mano del Estado-Nación que abundan abundan en problemas previos y en otras ocasiones los inician. Si en el siglo XVI era imposible pensar en una configuración heterogénea de las poblaciones indígenas, en el siglo XXI pasa exactamente lo mismo. Es decir, no sé si alguien de ustedes ha estado una noche de 15 de septiembre en algún pueblo, entre grandes comillas, pueblo mágico, en Tepoztlán, en Villa del Carbón, pueblos aquí del centro de México, ¿no? Y quiero que se imaginen cómo sería una noche de fiestas patrias en la Tarahumara, o en el Nayar, o entre los Pimas de Sonora, o con Guarijíos, o con todos estos pueblos del norte de México, donde la idea de México es una idea total y absolutamente rara, extraña. Es decir, donde la presencia del Estado-Nación básicamente son o la escuela,
o la Secretaría de Agricultura, o políticas públicas, como decía muy bien Federico, con corte bastante extractivista. No existe una unidad llamada México, aún hoy en el siglo XXI, como tampoco, por supuesto, podemos pensar que había una unidad homogénea, monolítica, indígena en el siglo XVI. Escuchando la introducción que nos hacía Federico, yo pensaba que no solamente se trabajó muchísimo en dar como esta construcción artificial de la visión de los vencidos, sino que también fue necesario inventar a los vencidos y por lo tanto inventar a los vencedores, ¿no? Y esto sin duda tiene una serie de consecuencias políticas, ideológicas, muy sofisticadas. Es decir, así como uno de los grandes ausentes en el panteón de la historia como héroe es Iturbide, por supuesto que era fundamental ir creando durante mucho tiempo una serie de enemigos que pudieran además ser como suficientemente visibilizados, ridiculizados en cierto momento, para justificar políticas que hasta el día de hoy lesionan gravemente a los pueblos indígenas. Tengo la impresión de que estaba pensando en este mural, se me fue por ahora el autor, seguramente está en Palacio Nacional, del fraile franciscano abrazando, consolando al indígena que está vencido justamente, o estos murales de González Camarena, ¿no? Donde está este que se llama La fusión de dos culturas, un caballero águila que está lanceando a un caballero español con su caballo, etcétera. Estas poderosas imágenes de la iconografía que están en una buena parte de los libros de texto, nuestros imaginarios, siguen teniendo referencias muy interesantes que sin embargo no se sostienen en una buena parte de la experiencia de la memoria ritual hoy en los pueblos indígenas. Pienso en dos ejemplos muy rápido a nivel etnográfico. Yo soy de un municipio que se llama Nicolás Romero, en el Estado de México, donde hay un pueblo otomí en resistencia, San Francisco Magú, que tiene dentro de su propia memoria ritual la característica de no pagar impuestos al municipio. Y una buena parte o el discurso en el cual amparan este no pago de impuestos a la cabecera municipal tiene que ver con una exención de impuestos que les hizo el virrey Antonio de Bizarrón por haberlo alojado cuando éste huía de las autoridades que le habían dado un pequeño golpe de Estado en el siglo XVIII. De tal suerte que hoy cuando uno va a Magú, en efecto, uno descubre que el peso de la autoridad y lo que garantiza la autonomía de San Francisco Magú es un papel virreinal. Pero si van el 24 de abril a las montañas de Guerrero, esto lo trabajó muy bien Samuel Villela, un gran etnógrafo, van a encontrar que una buena parte de los pueblos celebran a San Marcos, con eso dan inicio al ciclo de lluvias, pero sacan sus códices coloniales, donde el rey les dio los amparos de los títulos, etcétera, y a los códices se les da de comer, se les ofrenda, se les baila, se les sacrifican algún tipo de aves, se hace algún tipo de fiesta, de tal suerte que cuando uno pregunta ¿qué está sucediendo aquí? La gente te dice, claro, este papel es el pueblo y son los límites del pueblo y son las tierras comunales. Y lo que te da a entender es que en efecto hay una continuidad muy compleja que tiene que ver con este modo colonial donde los pueblos de indios tenían una autonomía extraordinaria que defendieron a sangre y lodo y de la que hoy, entre otras cosas, una buena parte de las políticas públicas los quiere despojar. En efecto, hay un imaginario, celebramos ya 30 años de la muerte de Guillermo Bonfil Batalla, este gran antropólogo, autor del México Profundo, donde justamente hablaba de esta invención de un indio folclórico, del turismo, del huipil, de la artesanía, el indito o la indita de la India María, ¿no? El indito sobre el cual podemos, indito, y lo digo con este tono con el cual Federico lo trabajó en México Racista, ¿no? Con este asunto que es una mezcla de desprecio y de conmiseración. Pobres indios. Y el asunto está en que hoy tenemos afortunadamente voces poderosas, yo esperaría que las tuvieran por aquí, Yasnaya Aguilar, ¿no? Escribiendo a cada rato desde la zona Mije, donde ella tiene su pueblo, donde ejerce cargos comunitarios, donde es una excelente lingüista, repensando justamente de qué hablamos cuando hablamos de victoria o de derrota.
Cierro con esto. El domingo pasado fue 25 de julio. El santo más celebrado en todo el país es Santiago Apóstol. Santiago con su caballo, Santiago que uno lo ve en muchos pueblos y uno dice, este no es Santiago, este es Hernán Cortés, o Pizarro, o Almagro, o Alvarado, o alguno de estos. El asunto tiene que ver con la apropiación de lo ajeno que muchas comunidades indígenas siguen haciendo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de vencidos o de vencedores? Yo creo que será parte de lo que discutiremos esta tarde. Pensemos en el indio del siglo XIX, que es Benito Juárez, con todo este asunto tan complejo de las leyes de desamortización, la expropiación de tierras, etcétera. Yo recuerdo una clase en la ENA cuando Leopoldo Baliñas, Polo Baliñas, dijo, bueno, pero Juárez no era indio, y entonces todo el mundo dijo, ¿pero cómo? Pues era zapoteco y estudiaba abajo de un árbol mientras cuidaba sus ovejitas, ¿no? Y dijo, no, a ver, es que tú pregúntale a los zapotecos, entre otras cosas, la relación con la tierra, el ejercicio de los cargos en la comunidad, la cantidad de cosas que unen a la gente con la comunidad y le dan sentido para decir soy zapoteco, no soy indio, soy zapoteco, ¿no? Son cosas que es posible que muchos personajes perdieron y que no mantuvieron en muchos sentidos y que son parte del debate tan complejo que en el siglo XIX hizo que una buena cantidad de intelectuales liberales, muchos de ellos indígenas, ¿no? Y revisemos las fuentes, dicen, claro, los indios, mientras no salgan de su atávica ignorancia y no gasten dinero en velas, y no sigan con este asunto de las cofradías y las peregrinaciones a Chalma, pues nunca vamos a ser una nación como tendríamos que serla al modelo francés o norteamericano, sumamente complejo. ¿Cómo son las relaciones entre los diferentes pueblos, ¿no? Podemos ver cuáles son las relaciones entre sus diferentes lenguas. Y una de las imágenes que me gusta usar, porque casualmente estamos más familiarizados con cómo son las relaciones entre las lenguas de Europa que cómo son las relaciones entre las lenguas de México, ¿no? Si yo te digo cuál es la relación entre el portugués y el rumano, pues todos saben que vienen del mismo grupo romance, pero no sabemos, por ejemplo, cuál es la relación entre el pima y el totonaco, ¿no? Ninguna, genéticamente ninguna. Entonces, una idea que me gusta difundir es que en toda Europa tiene una extensión territorial más o menos 5 veces mayor que lo que ahora es México, ¿sí? Todas las lenguas de Europa, que vamos a decir que son unas 200, ¿no? El número casi siempre es arbitrario, pero vamos a decir que son unas 200 lenguas que se hablan en Europa, se pueden agrupar genéticamente, o sea, si tú rastreas orígenes comunes a esas lenguas, vas a encontrar que en Europa la mayoría de esas lenguas pertenecen a una familia que se llama indoeuropeo. Después hay una lengua aislada que es el euskera, es decir, es una lengua que no tiene rasgos, más bien no tiene relación genética con ninguna otra lengua en el mundo. Y después hay una familia pequeñita que es la familia urálica, nada más, ¿no? Que tiene unas 2 o 3 lenguas. Esas son las lenguas, esa es la diversidad lingüística de Europa. Sí, es un territorio con muchas lenguas, pero que pertenecen casi todas a una misma familia. Bueno, en el territorio actual mexicano, las lenguas que conforman esta extensión territorial, que como dije es 5 veces más pequeña que Europa, las lenguas que se hablan aquí se agrupan en 11 familias. 11 troncos, o sea, que tienen la profundidad temporal del indoeuropeo. Entonces, y estas familias, al igual que las familias humanas, también son muy diversas, ¿no? Hay familias que son numerosas y que están muy cercanas unas a otras, como la familia otomangue, ¿no? Que son muchísimas lenguas, todas ellas, por cierto, tonales, las únicas lenguas tonales de México y todas ellas tonales. Que se hablan en un espacio más o menos, digamos, son más o menos cercanas unas a las otras, ¿no? Digamos que van desde Hidalgo, el otomí, que acaba de mencionar Carlos, hasta el mangue, que se hablaba en Chiapas, que se extinguió durante este proceso después de la colonia. Y luego están las lenguas yutoaztecas, por ejemplo, que vienen desde el estado de Utah, por eso el nombre, la lengua yute es la lengua más norteña, digamos, de esta familia, hasta el náhuatl, ¿no? Es toda una familia que tiene, digamos, miembros dispersos, ¿no? Que te dan idea de cómo han sido los movimientos poblacionales de estas comunidades, ¿no? De dónde vienen, por dónde han pasado, dónde van dejando parientes.
Entonces, la diversidad lingüística de México te habla en las relaciones que hay entre las lenguas, te habla de cómo se fue poblando, ¿no? Y de una densidad digamos, no es nada más que hay muchas lenguas, es cómo están relacionadas unas con las otras. Hay 4 lenguas aisladas en México, es decir, hay 4 lenguas de las que no sabemos cuáles son sus parientes, no sabemos de dónde vinieron, ¿no? Una de ellas es el purépecha, justamente, que además fue una lengua súper importante desde antes de la llegada de los españoles. Durante la colonia, ¿no? Se mantuvo como una lengua, pues, de poder, digamos, y que por lo tanto gozamos de un montón de estudios y gramáticas, de las gramáticas más antiguas que se han escrito en lenguas mexicanas, han sido las del purépecha. Y otras lenguas también aisladas que han corrido menor suerte, como los seris, que siguen resistiendo ahí en Isla del Tiburón, ¿no? Y en la costa de Sonora. Entonces, toda esta diversidad, con esto se enfrentaron los españoles cuando llegaron, ¿no? O sea, no llegaron a un lugar donde se hablaba náhuatl, llegaron a un lugar donde se hablaban lenguas de todas estas familias que no tenían relaciones genéticas realmente entre sí, pero que sí tenían, muchos de estos pueblos, obviamente, pues relaciones culturales. Y esa diversidad se mantiene hasta ahora. Entonces, yo creo que podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Podemos decir, bueno, sí, el número de hablantes de lenguas indígenas pues ha descendido drásticamente, ¿no? De modo que de ser la totalidad del territorio a ser ahora solamente el 6% de la población. En número de hablantes sí podemos decir que ha habido una disminución drástica, pero propiciada, como bien dice Federico, sobre todo a partir de la instauración del Estado mexicano moderno. Y por otro lado, también podemos decir, bueno, y a pesar de todos estos embates y a pesar de todas estas políticas, porque las lenguas no desaparecen solas, o sea, una idea que hay que quitarnos de la cabeza es que las lenguas mueren. Las lenguas no mueren, las lenguas cambian. Si mueren es porque las matan las políticas lingüísticas. La categoría indígena es muy difícil de definir, pues es una categoría política, no necesariamente es una categoría de pertenencia étnica, pero ciertamente el Estado mexicano siempre ha identificado indígena como el que habla una lengua indígena, ¿no? Así es como te cuentan en el INEGI y esas son las referencias que tenemos. La defensa de la tierra. Bueno, hay varios artículos que así lo hablan de cómo la defensa de la tierra siempre está ligado, no siempre, pero en los casos más emblemáticos está ligado a la resistencia lingüística, ¿no? Entonces, gran parte de las fuentes para preservar esta diversidad lingüística de la que hablábamos está precisamente en esos movimientos de resistencia, ¿no? Y la resistencia lingüística tiene una característica en México muy peculiar, y es que las comunidades indígenas nunca se resisten a hablar español, simplemente le asignan otras funciones, ¿no? Lo dejan para la escuela, lo dejan para los trámites, lo dejan como dices hace rato para lo que tenga que ver con el Estado, pero la resistencia lingüística comienza por transmitir la lengua desde casa, etcétera, ¿no? Y esos procesos siempre están ligados a procesos también de defensa territorial. Entonces, bueno, una idea nada más que quería dejarnos es que también la desindianización, que empieza también por el reemplazo lingüístico, o sea, reemplazar la lengua por el español, siempre va atado de ciertas justificaciones, ¿no? Porque hay que justificarlo. Y generalmente se justifica con cosas como, bueno, es que esas lenguas no sirven para expresar estos conceptos elaboradísimos que tenemos. Yo qué sé, siempre hay una justificación, por lo general falsa, para el reemplazo lingüístico. Y la verdad es que ninguna de estas lenguas es ni menos meritoria, ni menos compleja, ni le faltan cosas que decir. Todas las lenguas son igualmente complejas, todas las lenguas son igualmente expresivas, y entonces estas son simplemente justificaciones. Cuando dos comunidades entran en contacto, porque los que entran en contacto no son las lenguas, son los hablantes de esas lenguas, ¿no? Cuando las comunidades entran en contacto y hay una condición de desigualdad, ¿sí? De opresión o de desigualdad en general, esa desigualdad se transfiere a sus idiomas. Y ahí es donde empezamos a ver estos mitos de que tales lenguas son primitivas, de que tales lenguas no sirven para la comunicación. Cuando decimos 1521, ¿en qué contexto se desarrollaba la vida de aquellos y aquellas habitantes de esta parte del universo que hoy llamamos México?
Yo querría arrancar primero en 1519 para llegar justamente al motivo de esta efeméride de 1521. 1519, Mesoamérica es una de las cunas de la civilización principales en el mundo, tiene miles de años de existencia autónoma que le ha permitido crear comunidades muy particulares, muy específicas, un gran mosaico cultural con múltiples influencias americanas, grupos migrantes como fueron los Puré de Michoacán, cuyo origen se remonta al 1200 y que vienen del área andina probablemente, y una complejidad cultural enorme que existe en Mesoamérica. En ese marco de complejidad cultural, rige en Anáhuac, en el centro de Mesoamérica, la Triple Alianza, la Hueytla-Tocayotl, conformada por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Esta gran alianza está poco a poco siendo dominada por Tenochtitlan, el poder hegemónico más importante y que ya extendió el dominio del imperio, pues sí le podemos decir imperio, hasta los límites de Michoacán y al sur, incluyendo el Soconusco, ocupando buena parte del territorio oaxaqueño actual. En ese contexto, las luchas internas son múltiples. Tenemos cientos de pequeñas ciudades-estado, de reinos y de auténticos imperios que están en alianza, en choque o en franca desafío entre ellos. A la llegada de las fuerzas de Cortés, muy pequeñas, esta disociación entre los distintos grupos ha provocado una serie de enemistades internas que van a aprovechar los españoles, pero que van a aprovechar también los grupos indígenas. Bien ha dicho Federico Navarrete que probablemente el primero en utilizar a Cortés fueron los zempoaltecas, después los tlaxcaltecas y a final de cuentas también los texcocanos, que habían sufrido un golpe de estado interno provocado por Tenochtitlan. En ese marco, la guerra es una continuación de las guerras mesoamericanas, donde los grupos mesoamericanos, los que ya mencioné, y les podríamos sumar los huejotzincas, distintos otros grupos, van a aprovechar a este pequeño grupo de españoles para usarlos contra el imperio mexica y contra esta dominación que están ejerciendo los mexica. Por eso es que se puede explicar la parte militar de la conquista. El hecho de que siempre se nos ha hablado de 100,000 indígenas, cierto, del lado mexica, nos deja de lado que en realidad eran cerca de 200 a 300,000 aliados texcocanos, zempoaltecas, tlaxcaltecas, etcétera, que están junto con los 1,000 que acompañan españoles a Cortés. En ese marco, lo que está ocurriendo en 1521 es el fin de un imperio y la percepción de estos distintos grupos de que ahora viene un reacomodo típicamente mesoamericano, conforme a los conquistadores y cada grupo reivindicando su propio papel. Tlaxcala a través del lienzo de Tlaxcala, Texcoco a través de la obra de Ixtlilxóchitl o Torquemada, y así todos los grupos van a reivindicar la victoria para ellos mismos. Sin duda, conocer estas partes de la historia que estás mencionando nos llevan justo a pensar no en un espacio homogéneo, sino que había distinciones, había diversidades y esas diversidades traían consigo las complejidades propias de cohabitar en un espacio como el que ahora llamamos México. Yo te quisiera preguntar, Flavio González Melo, con respecto del arte, la dramaturgia, el cine, todas estas diversidades, ¿cómo constituyen, si acaso la constituyen, como materia prima para cualquier tipo de expresión artística?
Pues mira, creo que lo interesante es que, digamos, sin duda el tema de la conquista ha estado presente en el teatro, desde luego en la literatura, en la pintura, en la poesía, y hablaría sobre todo de los últimos 100 años, ¿no? A partir de, digamos, del régimen proveniente de la Revolución Mexicana, pues se vuelve un símbolo muy importante de identidad y todas estas cosas. Y entonces, por ahí gente como Rodolfo Usigli, que podríamos considerar como en buena medida casi padre de la dramaturgia mexicana, no lo es, pero bueno, de alguna manera termina de forjarla, tenían esta idea de que México alcanzaría la edad, la mayoría de edad cultural, si pudiera, por ejemplo, escribir una gran tragedia de tema mexicano, ¿no? Y entonces exploran justamente figuras como Moctezuma II, ¿no? Desde otra perspectiva, Cuauhtémoc, en el caso de Usigli, ¿no? La muerte de Cuauhtémoc cuando están yendo rumbo al sur con Cortés y termina colgándolo de un árbol. Y hay otra perspectiva mucho más lúdica, que es, por ejemplo, la de Sergio Magaña, en Cortés y la Malinche, una obra también conocida como Los Argonautas, muy brechtiana, muy de los años 50, muy divertida, ¿no? Exponiendo, por ejemplo, la conquista en alguna escena, por ejemplo, como un partido de ajedrez entre Hernán Cortés y Moctezuma. Al enseñarle Cortés a Moctezuma cómo se juega el ajedrez, lo primero que responde Moctezuma es: entonces siempre salen las blancas, siempre ganan las blancas, y este tipo de simbologías. Ahora, en el cine, en cambio, probablemente por los altos costos, pero creo que también por la complejidad que implica, no ha sido un tema tan abordado. Curiosamente, creo yo que los enfoques más interesantes sobre la conquista son como, digamos, no atacan el hecho mismo de Moctezuma, Cortés, Tlaxcala, sino tangencialmente. México Tenochtitlan es rápidamente abandonado por indefendible, pero Tlatelolco sí es defendible. Entonces, la defensa real se concentra en Tlatelolco. Este domingo, Pedro Salmerón y su hermano, el especialista en historia de la guerra, Luis Arturo Salmerón, analizarán las condiciones en el campo de batalla durante los 70 días de resistencia indígena frente a las fuerzas antitenochcas lideradas por los españoles. Descubre a los héroes y personalidades de la lucha que definió el destino de Mesoamérica en punto de las 21 horas. Aquí, por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. La Armada de México cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de México. Desplegando todo el poder naval, en el mar, en el aire y en la tierra. 200 años defendiendo a la población de México. Ayudando en la adversidad. Protegiendo la seguridad y la vida. 200 años protegiendo la nación. Una armada que nació para servir a México. Gobierno de México. Soy Ángeles González Gamio, cronista del Centro Histórico de la Ciudad de México y autora de una biografía novelada sobre doña Leona Vicario. Doña Leona Vicario es una de las mujeres más notables que participaron en el movimiento insurgente. Ella nació en la Ciudad de México en 1789. Desde muy pequeña mostró una gran inteligencia y precocidad. Ella se vuelve parte de los Guadalupes. Dio mucho dinero al movimiento insurgente, apoyó mucho. Pero Leona no nada más se limitaba a dar dinero. Ella fue fundamental en cuanto a la información, ayudaba muchísimo en la elaboración de todos los documentos y todo lo que hizo también en los periódicos insurgentes cuando estaba ahí en Oaxaca. Por ejemplo, había un periódico que se llamaba El Fénix de la Libertad, donde ella hacía artículos bastante críticos, pero con seudónimo, porque no los publicaban si iban firmados por una mujer, y la publicaban por la calidad de lo que escribía, ¿no? Tenía la capacidad y las dotes para escribir, y tenía la entereza y el carácter para hacerlo, pero yo creo que ella es el prototipo de una mujer luchadora que muy bien representa las ideas feministas. A ella no la detuvo ser mujer. En estos tiempos, bueno, estuviera encabezando los movimientos, te lo puedo asegurar.
es una expresión y una muestra de lo que es llevar el amor a la patria hasta las últimas consecuencias. Creo que es un modelo para todos y todas. Cuando llegue tu momento de vacunarte contra la COVID-19, acude al lugar designado el día y la hora de tu cita. Utiliza ropa cómoda que permita descubrirte los brazos sin problema. Si requieres una segunda dosis, te informarán dónde y cuándo acudir a recibirla. Sigue las indicaciones que te den y no te confíes. Mantén las medidas de prevención e higiene. Recuerda, la pandemia sigue. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Bueno, he de decirles y he de confesarles que Lilia y yo tenemos una amistad de hace muchos años y no me atrevería a pedirle lo que le voy a pedir si no la quisiera y en correspondencia saber que me quiere. Lila, la memoria y el arte, pero para que me contestes esta pregunta, yo quisiera que me cantaras una pieza de tu canción, un fragmento de tu canción favorita, pero esa favorita. Pues creo que ahorita muy viene al caso recordar una poesía de un poeta mixteco que se llama Juan de Dios Ortiz Cruz, y que él le hizo una poesía al Cerro del Yucuninu, que es muy hermoso, es un cerro negro y al cual se le agradece por todo lo que da. Cuando sufres incendios, te quedas sin bosque, qué triste, de ti tomamos la orquídea, el nopal, los hongos, todo lo necesario, árbol de ocote, un guardián que nos cuida, que nos da de comer. Yukuninu Shiakumani Inirihira Kwakutan Jakaro Nuni Chanyu Nyayu Nyuro Dao Dao du kuinyiro Maros squanu yunu squanu itayas itanda yubinchahi dubihakanu squanuro Nuyuhanu Shenyu Nuhanu Nuyuntu Nukanu. ¡Bravo! Lila Downs. Gracias. La memoria en el arte. Yo creo que es hermoso como de una contradicción que nosotros llevamos dentro a diario, que nos dice por una parte que somos lo que no somos y nosotros mismos podemos ir definiendo quiénes somos a partir de nuestro entorno, simplemente de nuestra naturaleza y de la gran cultura que hemos heredado y que está viva. Y esa es una muestra de la gran resistencia que nosotros llevamos en este país. Y yo creo que tú, Mardonio, eres una gran muestra de esta resistencia y de poder convivir con el occidente y lo que hace falta es encontrarnos, así como en la música, con nuestros hermanos que también
pues sí, estuvimos en confrontaciones y seguimos estando, porque incluso aquí en Oaxaca, por eso siempre hay alguna manifestación, porque hay constantes dinámicas en nuestra herencia, pero al mismo tiempo somos hermanos y eso, tenemos más cosas en común que diferencias en mi corazón. Y sin duda, en el canto siempre ha habido, en general, me parece, en las distintas manifestaciones del arte, pero el canto, o sea, pensar en Nina Simone, pensar en Billie Holiday, gente que hizo de su canto y al escoger las letras de sus canciones o escribirlas, terminaban siendo también una postura acerca, en el caso de estas dos cantantes, pues en contra del racismo, ¿no? Entonces el canto siempre ha tenido esa fortuna, pienso, ¿no? De ser siempre una herramienta de mucho poder y de mucho combate. Verte, Lila, aunque sea en la distancia, ahí me parece importante también en estos tiempos conocer afectos nuevos, reiterar los afectos y agradecer mucho la posibilidad de estar vivos y compartiendo, y bien lo dices, debatiendo, porque las ideas son importantes para la transformación de una persona, de una vida, de una sociedad, de un país, de un mundo. Vamos a irnos despidiendo, Carlos. ¿Con qué te despides? Yo como provocación, ¿quiénes somos? ¿Cómo llegamos aquí? Gran pregunta. Somos diversos y llegamos de diversas maneras. ¿Qué nos enlaza? Nos enlazan muchos factores, creo que mucho más importantes que aquellos que nos separan. Creo que lo que tenemos que hacer, ante todo, es centrarnos en estos aspectos para construir. Viniendo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la reflexión, los derechos humanos no son un regalo de la autoridad, son conquistas populares a través de luchas diversas. Si consideramos que las grandes revoluciones del siglo XVIII y XIX son el inicio de los derechos humanos y la Segunda Guerra Mundial, la consagración, digamos, del discurso, de la narrativa de los derechos humanos, vemos entonces que nacieron de la crisis, nacieron de la violencia, nacieron de la expoliación, nacieron como forma de resistencia, así como los pueblos indígenas se mantuvieron autónomos, independientes y con una narrativa propia, a pesar de los esfuerzos de Cortés, del virreinato, del Estado Nacional en sus distintas maneras. Eso es lo que tenemos que reincorporar, eso es lo que tenemos que conseguir, terminar la vulnerabilidad de los distintos grupos, considerar que los indígenas son grupos vulnerables, pero vulnerables en ese sentido del clásico de la antropología, Gonzalo Aguirre Beltrán, que decía, ¿qué es un indígena? El indígena es el pobre entre los pobres. ¿Cuál es el cometido de la antropología? Dar piso parejo, construir las condiciones para que deje de ocurrir esto y que su identidad tenga pleno goce de sus derechos y sus prerrogativas, al igual que todos los mexicanos. En el momento en que construyamos esta sociedad hermanada, con base en la diversidad, creo que habremos dado un gran paso adelante. Esa conquista me gusta más. Flavio, ¿con qué te despides? ¿Con qué cierras? Y igual, un poco preguntándote cómo llegamos aquí. Bueno, pues es entenderlo, creo que lleva toda la vida leyendo y ese es el chiste de leer la historia. Yo más bien creo que la pregunta también es un poco como lo decía Lila, ¿quiénes queremos ser también, no? Se ha debatido tanto quiénes somos y en el fondo pienso que todas las respuestas son simbologías creadas por alguien que también está buscando políticamente o socialmente o como sea,
un objetivo. No, somos todo eso y al mismo tiempo somos lo que queremos inventarnos. Y hoy, cuando estamos en un panorama donde, por ejemplo, vivimos en un país mega violento, ¿no? Pues tenemos que reinventarnos frente a eso y decir quiénes somos ahora, quiénes vamos a ser ahora, ¿no? Pero sí creo que hay lecciones en la historia y en eso me parece que cuando yo veo, por ejemplo, lo que pasa, la manera en que los medios españoles asumen la independencia de Cataluña, inevitablemente me acuerdo de toda la serie de errores que cometieron cuando Nueva España se quiso independizar. Y su reacción, en lugar de tener ese colmillo político que tuvieron, por ejemplo, Inglaterra y otros, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver de qué manera los conservamos de nuestra órbita, fue un no tajante que los hizo perder incluso, creo yo, la posibilidad de un intercambio fuerte posterior. Cuando uno va a España, no encuentra muchos mexicanos, y eso es muy raro en una metrópoli. En casi cualquier metrópoli, tú encuentras a mucha gente de las que fueron sus colonias. España, bueno, entonces cuando reaccionan de manera tan, creo yo, visceral con el asunto catalán, pues están repitiendo exactamente los mismos errores con las mismas consecuencias, es decir, polarización y algo que por algún lugar seguramente terminará mal. Pero bueno, eso dicho, yo nada más lo pongo como un ejemplo. Yo no sabría quién tiene la razón allá, pero creo que en México, que también de alguna manera hemos tenido, como en todo el mundo, situaciones de mucha polarización, creo que sí deberíamos de dejar de preocuparnos tanto en quiénes hemos sido y pensar, pues, quiénes quisiéramos ser a partir de eso que heredamos, que es nuestra historia, este territorio, esta lengua o estas lenguas. Por eso digo, quizás debamos revalorar las otras lenguas y empezarlas a hablar en todo el país, por ejemplo. Eso es algo que, pues, creo yo que sería saludable, nada más porque cuando tú hablas el mismo lenguaje que otra persona, tienes una conexión de tipo mucho más profundo que cuando echas un enorme discurso de inclusión en castellano, ¿no? O sea, creo yo. Pues sí, efectivamente, en México, para los que no sepan, para los que nos ven en la tele o en Facebook, o para los que están aquí, en México se hablan 69 lenguas. 68 originarias más el castellano. Y yo siempre decía, hablando de medios de comunicación, ¿por qué los medios de comunicación no tienen más que la presencia de una sola lengua? Si tenemos un jardín tan vasto, ¿por qué siempre encontramos la misma flor en nuestro florero? Y es una pregunta para todas y para todos. Y yo despediría este programa con Lila Downs preguntándote también, Lila, atreviéndonos a soñar en ese país inclusivo por el que tú has peleado tanto. ¿Qué debemos hacer para construir ese sueño de los neozapatistas de un mundo donde quepan muchos mundos? Creo que tienes que poner tu audio. Perdonen. Creo que esta es una oportunidad en la que nos encontramos, en la que quizás el poder de este momento en nuestro país permite que se escuchen las otras voces. Vamos por ciclos en la humanidad que se repiten, quizás algunas veces cada 52 años y quizás a veces tardan más tiempo y siempre hay contradicciones y hay divisiones políticas que nos afectan a veces de manera positiva y a veces de manera muy negativa. Y creo que me gusta mucho un verso que yo canto en La Llorona. Es un verso muy hermoso, pero muy trágico, que no lo soporto a veces porque es tan
es tan particular de definir cómo nosotros nos concebimos. Y lo siento muy, muy de México. Dice, ayer maravilla fui y ahora ni sombra soy. Es un verso de La Llorona. Y me hace pensar en cómo yo desde la niñez veía y leía libros que tenían que ver con la arqueología, o mi padre estaba muy interesado en la arqueología, y mi madre también leía Bernal Díaz y leía Sagún y leía algunos otros historiadores. Y entonces recuerdo que siempre se hablaba de lo que fuimos y tuvimos, y nuestra grandeza fue que esta era la importancia. Y creo que para mí es un error tan grande decir el hubo, incluso en la arqueología, en toda la arqueología mexicana, creo que existe esta distancia, ¿no? Que nos hace mucho daño y que creo que podemos decir, somos eso, somos la herencia maravillosa de todo ese pasado. Desde mi punto de vista, creo que la celebración de la conmemoración de los 500 años de la resistencia indígena es favorable porque es un reconocimiento a nuestra identidad, a nuestros pueblos, a nuestra cultura, a nuestra población, a nuestra medicina tradicional. Que si me siento reconocida con la fiesta, creo que falta un poco más. Creo que falta un poco más en la inclusión total de los pueblos indígenas. Creo que eso es lo que falta. Es muy importante ser incluidos para una fiesta, para visibilizarnos, para que nos incluyan y para que la población sepa y conozca todas nuestras tradiciones, nuestra medicina tradicional, nuestra vestimenta, nuestros trajes, nuestra lengua materna, nuestra comida, nuestra gastronomía que es tan rica, nuestras artesanías. Cada pueblo es diferente, cada pueblo trae su propia cultura. Entonces, para que esta fiesta sea una fiesta grande, falta incluir la cultura de los pueblos indígenas. Esa es mi visión. Compañera Utilia. La pregunta que nos hace el compañero Francisco, yo creo que en su pregunta es muy importante. Como él lo dice, no es necesario hacer a profesionista. Y yo creo que no se tiene que esperar hasta que llegue 500 años para poder que nos respeten realmente. Y yo, como por ejemplo, yo me siento no muy en mi pueblo somos respetados entre nosotros, la forma de cómo saludamos y la forma de cómo expresamos, ¿no? Porque hasta la forma de saludar también ha cambiado mucho de nuestro como pueblos indígenas. Y para mí sería en estos que pues agradezco la invitación que me hicieron desde acá en México, y cuando mi pueblo solamente tiene como 400 habitantes, cuando de mi municipio tengo que caminar para llegar a hablar con la autoridad. Y yo creo que acá tenemos que, yo creo que cada comunidad, los indígenas, cada estado sufre diferentes.
aprendemos nosotros porque lo vivimos con ellos y hacemos de todo y nos curamos con las medicinas, hay parteras, hay de mucho, ¿no? Pero también, por ejemplo, los académicos son los que nos hacen a olvidar nuestras medicinas tradicionales y pues cada los indígenas, la forma de lo que idioma donde vivimos y a nosotros tenemos nuestros dioses y para nosotros, yo que soy en Mepa, ¿no? Nuestros dioses son en aguas, luz, aires, y si no hay agua no lo vivimos. Lo más importante de nosotros y hasta los peleamos, ¿no? Y a veces otros son empresarios y nos llega, pero no es un indígena que nos llega a destruir, ¿no? A robar nuestro agua. Pues a nosotros aprendemos a ser abogado, aprendemos a ser como ingeniero agrónomo, a enseñar a cómo a sembrar maíz, ¿no? Nosotros mismos lo aprendemos, pero no sabemos escribir, ¿no? Y aquí es para mí se me dificulta mucho, porque no sé escribir Mepa. Por ejemplo, ahorita a fuerza tengo que escribir en castellano, en español, para que me entienda la autoridad, porque si no, no me entiende. No es la autoridad de mi pueblo, como indígenas, sino autoridad federal del gobierno, porque yo sí les critico, ¿no? No es porque no ha llegado diputados, senadores a nivel nacional que son indígenas, pero tampoco han hecho nada. ¿Por qué no han hecho nada? Y viene de la comunidad porque todavía no sabe, no se siente escuchar a los indígenas de los pueblos, porque se tiene que escuchar, porque yo me vine de la ciudad ahorita, pues lo que yo diga, no, pues me puedo parecer, ahorita me están viendo en la red, ay, Optilia está muy bonita, ¿no? Lo hablo bonito acá, pero la que me va a identificar es mi trabajo, de lo que estoy haciendo allá. Lo puedo decir de bonito, hago esto, pero es lo que me va a presentar, y eso es lo que no hace. Por ejemplo, yo me enojo mucho con las autoridades. ¿Por qué me enojo? Ya los indígenas, por ejemplo, ahorita andan con municipio a municipio, ni tan siquiera son indígenas los que según van a consultar para ver si van a reformar en constitucional para los indígenas. No es eso, pues, sino se tiene que escuchar primero, escuchar un señor que tiene 80 años, que yo tengo 40 años ahorita. Eso es lo que yo me enojo. Publican la coca, para eso sí se gasta. Las publicaciones, por ejemplo, publican, no, yo las apoyé en las viviendas, los indígenas, apoyo para los comerciantes. No es porque lo quiero criticar, así los viven. Y todavía tienen sus puestos de chicle, pagan impuestos, si no te quitan, si no. Y quien son lo mismo, a veces nosotros no respetamos. Y queremos hacer la persona como mestiza, pues, porque eso se visten bien y se pintan, ¿no? Así como ahorita me van a ver a mí ahorita, Optilia se fue a pintar hasta en la ciudad. Es lo mismo, es diferente que yo me parezca en mi comunidad haciendo trabajo, haciendo mis tortillas, ¿no? Y eso para mí, y eso donde a nosotros aprendemos, y a perder el miedo también, a agarrar el machete. Yo también sé agarrar el machete, pero también sé hablar también aquí a micrófono, porque tengo que perder el miedo para otras comunidades indígenas también, porque sé que tienen miedo de hablar y de ponerse en la frente así. Lo hable bien y lo exprese bien, pero yo estoy hablando porque yo sé que
tengo que hablar, eso es mi derecho de manifestarme como yo lo vivo en mi comunidad.